Tengan un buen día. Hoy vamos a tratar de una manera simple, vamos a buscar simplificar, obtener un resultado concreto, que es leer datos de SharePoint y generar esos datos adentro de una hoja de cálculo Excel. Este es nuestro esquema de trabajo, donde nuestro origen de datos va a ser una lista de SharePoint. En el servidor en donde está SharePoint, por ejemplo, sin necesidad de instalar Office, vamos a trabajar con OpenXML, vamos a recibir esos datos y vamos a transformarlos en una hoja de cálculo. Finalmente, la herramienta que va a conducir todo el proceso va a ser un script de PowerShell. Y la idea es que sea un script lo más simple posible. Entonces, ¿qué pasa en SharePoint? En SharePoint tenemos, vamos a verlo, una lista de contactos, que es la que vamos a importar. Vía Web Services y una consulta, vamos a tener en este caso un XML, que es el que vamos a meter dentro de la hoja de cálculo. Vía el XML SDK2, lo que vamos a hacer es una serie de pasos. Primero, vamos a obtener lo que se llama el código diferencia. Entonces vamos a ver rápidamente de qué se trata esto. Nosotros lo que queremos es arrancar de una hoja vacía y pasar a esta hoja. Los datos que figuran en esta hoja los vamos a sacar de SharePoint y el formato es un formato que vamos a generar nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarle al OpenXML SDK qué tenemos que hacer para pasar de un archivo al otro. Entonces, acá tenemos el vacío, acá tenemos el generado, automáticamente la herramienta nos genera todo el código necesario para transformar de una hoja a la otra. Claro, evidentemente este código no tiene en cuenta que mis datos son cambiantes, con lo cual yo voy a tener que editar este código y voy a tener que comprender un poco este código. Yo voy a generar un proyecto en Visual Studio para eso, ahora lo vamos a ver. ¿Qué voy a hacer en Visual Studio? Voy a editar el código automático que me ha generado la herramienta. Voy a crear en este caso, nosotros lo que vamos a generar es una clase que está reutilizando el código que hemos tomado, al que le agregaremos una serie de funciones que son necesarias como para seguir trabajando. Les digo que mayormente las he sacado de la ayuda del SDK, simplemente es una edición de algunas funciones que he copiado y pegado. Si esto es un proceso que hay que entenderlo un poco, pero es más bien simple. De esta generación de código diferencia vamos a hacer una librería que luego vamos a reutilizar. Para las primeras pruebas uso una aplicación de consola que me permite ver si todo está bien. Entonces, por un lado voy a llamar a la librería que hemos generado en un post anterior para obtener el conjunto de registros de SharePoint. Luego voy a invocar a la librería recién creada y voy a transformar un documento en el otro. Es decir, voy a tomar el documento vacío y lo voy a transformar en el que yo quiero generar como documento resultante. Es decir, todo este código lo van a poder ver tranquilamente porque ya está en el sitio de Mosca, en mi post. Está el vínculo para que lo puedan descargar. Finalmente nos vamos a quedar con una DLLnet que lo que nos permite es hacer todo el trabajo que necesitamos hacer. Lo que tengo que hacer es mezclar todo y operarlo y pasarle parámetros, etcétera. Para ello, ¿qué voy a usar?
un script de PowerShell lo más sencillo posible, que va a manejar el path de los archivos, va a ser el manejo de file system, a donde saca, que pone, a donde almacena, va a pedirle al SharePoint los datos utilizando la librería, y va a hacer en general todo el proceso necesario para terminar todo. La idea es que este script sea lo más simple posible. Entonces vamos a mostrar el script. Acá lo tienen. Acá estamos hacemos un poquito de juego con concatenamiento de strings, como para poder manejar los paths de una manera un poco más sencilla. Vamos a invocar nuestras librerías, la que obtiene los registros de SharePoint y la que nos permite almacenar esos registros en una hoja de cálculo, y simplemente le vamos a pasar todos los parámetros que necesitamos. Y finalmente vamos a obtener el resultado que queremos, que es la hoja de cálculo que vimos al principio. Vamos a cerrar la tool. Nuestro resultado va a ser esta hoja de cálculo.